Mi nombre es Yene, y crecí en lo que parecía la familia perfecta desde afuera. Vivíamos en una casa enorme en la zona rica de la ciudad, con una piscina y un garaje para 3 coches que albergaba los vehículos de lujo de mi padre. Mi padre construyó su empresa desde cero, convirtiéndola en una empresa exitosa que nos proporcionaba todo lo que podíamos desear. ¿Y mi madre, Diana? Bueno, ella se aseguraba de que todos supieran lo exitosos que éramos. Cariño, simplemente debo tener este nuevo bolso Gucci, oía decir a mamá a papá al menos una vez a la semana. Todos en el country club tienen uno, y no puedo presentarme con el modelo de la temporada pasada otra vez. Papá simplemente sonreía, sacaba su tarjeta de crédito y se la entregaba sin decir palabra. Así era siempre, mamá pedía, papá daba. No trabajó ni un día de su vida, pero seguro que sabía cómo gastar dinero. Cada mes traía ropa de diseñador nueva, tratamientos de spa y viajes a complejos turísticos exóticos donde publicaba un sinfín de fotos en las redes sociales. Mientras tanto, yo pasaba la mayor parte del tiempo con un elenco rotativo de niñeras. Las desgastábamos como mamá desgastaba los bolsos. Ninguna de ellas parecía ser lo suficientemente buena para ella. Recuerdo una niñera en particular, la señorita Sara. Era diferente a las demás. Realmente se preocupaba por mí, no solo por su sueldo. Me ayudaba con mis deberes, me leía cuentos e incluso me enseñó a hornear galletas. Pero como todas las demás, no duró mucho. La pillé usando uno de mis pañuelos de seda, anunció mamá un día, aunque yo sabía con certeza que la señorita Sara nunca haría tal cosa. Simplemente no podemos tener personal que no conozca su lugar. Tenía 14 años cuando todo cambió. Papá había estado trabajando hasta tarde más a menudo de lo habitual, tratando de cerrar un gran trato. Mamá estaba planeando sus próximas vacaciones a las Maldivas, completamente ajena a las líneas de estrés que se profundizaban en el rostro de papá. Entonces, una noche, sonó el teléfono. Todavía puedo oír el grito de mamá resonando por los pasillos de mármol. Papá se había desplomado en su oficina, un infarto masivo, dijeron. Para cuando llegó la ambulancia, ya era demasiado tarde. Así de repente, mi padre se había ido, y nuestro mundo perfecto comenzó a desmoronarse. El funeral fue un borrón de vestidos negros y murmullos de condolencia. Me quedé allí paralizada, viendo a mamá montar un espectáculo para todos los invitados. Era la viuda afligida, interpretando su papel a la perfección. Pero podía ver el pánico en sus ojos, no porque hubiera perdido a su marido, sino porque estaba a punto de perder su estilo de vida. El día que mamá entró en la oficina de papá y se sentó en su silla, supe que estábamos condenadas. Dio unas cuantas vueltas en ella, se arregló su blazer de diseño y llamó a todos los jefes de departamento para una reunión. La observé desde la puerta mientras trataba de canalizar a su directora ejecutiva interior, pero todo lo que vi fue una mujer desesperada jugando a disfrazarse. He aprendido todo sobre este negocio de mi marido, anunció a la sala llena de rostros escépticos. Vamos a llevar esta empresa a nuevas alturas. Quería gritar. Papá no le había enseñado nada sobre negocios. Nunca había mostrado ningún interés. Lo máximo que se había involucrado con la empresa era organizar la fiesta anual de Navidad. Pero ahora, aquí estaba, haciendo grandes proclamaciones sobre planes de expansión y estrategias de mercado que claramente no entendía. Esa noche en la cena, no podía dejar de hablar de su nuevo papel. ¿Sabías, Yene, que tu padre tenía todas estas hojas de cálculo complicadas? Bueno, yo lo he simplificado todo. ¿Quién necesita todos esos números cuando tienes instinto? Mamá, traté de razonar con ella, tal vez deberías contratar a alguien que te ayude a dirigir las cosas. Alguien con experiencia. Ella agitó la mano con desdén. No seas tonta, cariño. Lo estoy haciendo perfectamente bien. Deberías oír lo impresionados que están todos con mi perspicacia natural para los negocios. Pero no estaban impresionados. Durante los meses siguientes, vi cómo los empleados experimentados comenzaron a desaparecer uno por uno. Primero se fue el director financiero de confianza de papá, luego el gerente de operaciones, y pronto incluso el personal subalterno estaba abandonando el barco. Mientras tanto, escuchaba conversaciones susurradas sobre pagos atrasados, contratos cancelados y deudas crecientes.
Mamá empezó a sacar dinero de las cuentas de la empresa para sus gastos personales, insistiendo en que se lo merecía como directora ejecutiva. Cuando la cuestionaba al respecto, simplemente me daba una palmadita en la cabeza y decía: «Eres demasiado joven para entender los negocios, cariño». Cada reunión familiar se convertía en un escenario para sus delirios. «La empresa nunca ha estado mejor», se jactaba ante nuestros parientes. «He modernizado todo. James estaría tan orgulloso». Papá se habría horrorizado. Solo tenía 15 años, pero incluso yo podía ver que nos dirigíamos al desastre. El golpe final llegó justo antes de mi 16º cumpleaños. El aviso de quiebra llegó un martes por la mañana, justo después de que mamá hubiera pedido muebles nuevos para la oficina para su imperio en expansión. Lo perdimos todo. La empresa se vendió para pagar las deudas, pero no fue suficiente. Nuestra casa fue la siguiente. Vi cómo los de la mudanza empacaban nuestros muebles de lujo y el armario de diseño de mamá. Nos mudamos a una pequeña casa en las afueras de la ciudad, del tipo de lugar por el que mamá solía pasar con la nariz en alto. Lo único que nos quedaba era mi fondo para la universidad, dinero que papá había reservado en un fideicomiso protegido que mamá no podía tocar. Pero eso no le impidió intentarlo. «Jenny, cariño», decía con voz melosa, «sabes que podríamos usar ese dinero ahora. Siempre podemos resolver lo de la universidad más tarde». «No, mamá. Eso es para mi educación». Su rostro se oscurecía. «Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así es como me lo pagas? ¿Viendo a tu madre sufrir mientras tú te sientas sobre una pila de dinero?». Me castigaba con el silencio durante días después de estas conversaciones, pero me mantuve firme. Había visto lo rápido que podía gastar dinero, y no iba a dejar que destruyera mi futuro también. Los 2 años siguientes transcurrieron entre tensiones y frialdad. Mamá y yo apenas hablábamos, excepto para discutir sobre el dinero. Cuando finalmente llegó mi graduación de la escuela secundaria, dejó claro que no celebraría mi logro. «¿Por qué debería hacerte una fiesta de graduación?», dijo la mañana de la ceremonia, sin levantar la vista de su taza de café. «Ni siquiera ayudas a tu propia madre cuando lo necesita». Ya había sido aceptada en la Universidad Barrett, una buena universidad a 3 estados de distancia. Mamá aún no lo sabía, pero la había elegido específicamente por la distancia. Tan pronto como terminó la ceremonia de graduación, le conté mis planes. «Me estás abandonando», exclamó, agarrándose el pecho dramáticamente. «No te estoy abandonando, mamá. Voy a la universidad, como papá quería». El dormitorio en Barrett era diminuto comparado con mi antiguo dormitorio, pero parecía el paraíso. No más sentimientos de culpa, no más silencios, no más andar con pies de plomo. Estiré el dinero de papá hasta donde dio, comidas baratas, libros de texto usados, sin viajes de vacaciones de primavera. Cada día festivo, hacía la llamada telefónica obligatoria a casa. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?». «Oh, sobreviviendo, a duras penas», decía con un suspiro. «A diferencia de algunas personas, no tengo un fondo fiduciario del que vivir». Nunca me llamó primero. Ni una sola vez en 4 años. Pero no me importaba. Estaba demasiado ocupada construyendo mi propia vida. Me gradué con honores. Conseguí un trabajo en Thompson & Associates y encontré un pequeño apartamento en la ciudad. El trabajo se convirtió en mi centro de atención, y era buena en él. Realmente buena. En 2 años, me habían ascendido 2 veces. Entonces llegó esa llamada telefónica. Era Navidad y estaba haciendo mi habitual llamada de contacto. «La calefacción se ha vuelto a romper», se quejó mamá. «Apenas puedo pagar la comida, y mucho menos las reparaciones. Pero no te preocupes por mí, me pondré 3 suéteres y comeré galletas saladas». Algo en mí cambió. Tal vez fue porque acababa de recibir otro aumento, o tal vez estaba cansada de la culpa, pero me oí decir: «Iré a visitarte la semana que viene». Volé a casa con un plan. La casa se veía peor de lo que recordaba: pintura desconchada, canalones rotos, alfombra vieja. Mamá abrió la puerta con esa expresión de mártir que también conocía. «Me va bien en el trabajo», le dije mientras tomábamos café. «Me gustaría ayudar. Puedo darte $1000 al mes si podemos arreglar un poco la casa». Sus ojos se iluminaron como no los había visto en años.
En pocas semanas, la casa tenía pintura fresca, alfombras nuevas y calefacción que funcionaba. Nuestra nueva rutina comenzó lentamente. Mamá llamaba con una invitación a cenar, con la voz cálida y entusiasta. Jenny, cariño, estaba pensando que podríamos probar ese nuevo restaurante italiano en la calle Mason. Nada elegante, solo una agradable cena familiar. He invitado a la tía Carol y al tío Pip. Estas cenas se convirtieron en nuestra costumbre. Mamá elegía restaurantes modestos, lugares donde los platos principales no superaban los $30 y la carta de vinos cabía en una página. A veces solo éramos nosotras, otras veces invitaba a su hermana Carol, o a su vieja amiga Marta, o al tío Pete. La cuenta solía ascender a unos $200, que yo siempre pagaba sin dudarlo. Todavía recuerdo la primera vez que mamá presumió de mí en una de estas cenas. Estábamos en Luigi's, un lugar acogedor y familiar con manteles a cuadros y velas en botellas de Chianti. Te conté, le anunció mamá a la tía Carol, radiante de orgullo, ¿que Jenny acaba de conseguir la cuenta de Anderson? El cliente más grande en la historia de su empresa. Mi hija es una auténtica fuerza motriz en el mundo de los negocios. Sale a su padre en ese sentido. Me sentí bien, diferente a la forma en que solía presumir de mí cuando era niña, cuando yo era solo un accesorio más en su vida perfecta. Esta vez, estaba genuinamente orgullosa de lo que había logrado por mí misma. Las cenas se hicieron más frecuentes. Mamá llamaba cada 2 semanas, sugiriendo nuevos lugares de los que había oído hablar, nunca nada extravagante. Parecía entender el límite tácito que había allí. Invitaba a diferentes combinaciones de parientes y amigos, pequeños grupos que siempre estaban agradecidos y nunca presuntuosos. Mientras tanto, mi carrera continuó floreciendo. Cerré tratos más importantes, gané bonificaciones más grandes y finalmente tuve suficiente ahorrado para el pago inicial de mi propia casa. La hipoteca era considerable, pero manejable con mi salario. Mamá vino a mi fiesta de inauguración de la casa, y por una vez no hizo ningún comentario sobre el tamaño ni la ubicación. Simplemente me abrazó y dijo, lo has hecho muy bien, cariño. Cuando me compré un coche nuevo, me pareció natural darle a mamá mi coche viejo. Todavía estaba en muy buen estado, un Lexus de 5 años que había mantenido meticulosamente. Su viejo Honda estaba en las últimas de todos modos. El coche fue solo el comienzo. Me di cuenta de su antigua conexión a Internet por línea telefónica durante una visita e inmediatamente gestioné la instalación de fibra de alta velocidad. Luego comencé a cubrir sus facturas de servicios públicos cuando me di cuenta de que mantenía la casa demasiado fría en invierno para ahorrar dinero. El verdadero punto de inflexión llegó cuando planeé mi primer viaje de negocios a Nueva York. Mamá siempre había querido ver Broadway, así que la invité. Luego, la tía Carol mencionó que ella tampoco había estado nunca en Nueva York, y antes de darme cuenta, estaba reservando billetes para 3. Fueron unas compañeras de viaje perfectas, emocionadas, pero no exigentes. Estaban contentas con hoteles cómodos de gama media y auténticos restaurantes locales. Caminamos por todas partes en lugar de tomar taxis, y pasaron horas en Central Park simplemente observando a la gente. Ese primer viaje sentó un precedente. Siempre que tenía que viajar por trabajo, Boston, Chicago, San Francisco, llevaba a mamá y a 1 o 2 parientes. Se entretenían mientras yo estaba en reuniones, nos reuníamos para cenar, y en mis días libres explorábamos juntas. Nunca pidieron ir de compras ni espectáculos caros, aunque ocasionalmente las sorprendía con entradas para un musical o un agradable crucero con cena. Sentí que finalmente estaba conociendo a mi verdadera madre. La persona que podría haber sido si el dinero no hubiera distorsionado tanto su perspectiva todos esos años atrás. La llamada telefónica llegó un martes por la mañana mientras revisaba contratos en el trabajo. La voz de mamá tenía esa emoción especial que había llegado a reconocer a lo largo de los años. Jenny, cariño, he estado pensando en mi cumpleaños el mes que viene. Sabes que cumplo 55 años, ¿verdad? Por supuesto, mamá. Estaba planeando ir a verte. ¿Querías hacer algo especial? Oh, sí. Quiero celebrarlo como es debido esta vez. Es un gran hito, después de todo. Inmediatamente comencé a planear. ¿Qué tal una agradable cena en tu casa? Podríamos invitar al grupo habitual, la tía Carol, el tío Pete, Marta.
Podría contratar un servicio de catering, o podríamos pedir comida de ese restaurante italiano que te gusta. Oh, no, cariño, me interrumpió. No te preocupes por nada de eso. Quiero organizarlo todo yo misma esta vez. ¿Has hecho tanto por mí últimamente? Deja que yo me encargue de la celebración de mi cumpleaños. Algo en su tono debería haberme alertado, pero estaba contenta de verla tomar la iniciativa. ¿Estás segura? Realmente no me importa ayudar. Totalmente segura. Solo preséntate a las 7. Te enviaré la dirección del restaurante por mensaje de texto. Cuando llegó el día, volé temprano y me registré en mi hotel habitual. Mamá me había enviado un mensaje de texto con una dirección que no reconocí, pero no pensé mucho en ello, hasta que mi taxi se detuvo en El Chateau, el restaurante más caro de la ciudad. El tipo de lugar donde el menú no incluye precios y necesitas reservar con meses de antelación. El maitre me condujo a través del comedor principal, pasando por las lámparas de araña de cristal y las paredes doradas, hasta una enorme sección privada en la parte trasera. Mi corazón se detuvo. Allí, repartidas en varias mesas cubiertas con manteles blancos impecables, estaban sentadas al menos 30 personas, todos nuestros parientes, además de lo que parecía la mitad del círculo social de mamá. Jene, mamá corrió hacia mí, con lágrimas brillando en sus ojos. Me envolvió en un fuerte abrazo que olía a su perfume caro favorito. Estoy tan contenta de que estés aquí. Aturdida, dejé que me condujeran a un asiento. La tía Carol se estiró por encima de la mesa y me apretó la mano. Eres una hija maravillosa, exclamó con entusiasmo. Tu madre no podía dejar de hablar de cómo insististe en organizarle esta fiesta increíble. El foie gras es divino, y he oído que el wagyu viene a continuación. La habitación pareció dar vueltas cuando me di cuenta de lo que pasaba. Mamá no solo había organizado su propia fiesta de cumpleaños, sino que había organizado una celebración extravagante que esperaba que yo pagara, sin siquiera decírmelo. Mi estómago se revolvió al ver llegar a las mesas plato tras plato de comida obscenamente cara. Los camareros se deslizaban entre los invitados, sirviendo botellas de vino de $500 como si fuera agua del grifo. Vi carne wagyu japonesa que sabía que costaba $400 por porción, caviar importado, langostas enteras traídas de Men. Un rápido cálculo mental me mareó, $8.000 como mínimo, tal vez más. La tía Carol se levantó, con una copa de champán en la mano, y la golpeó suavemente con su cuchara de plata. El tintineo del cristal resonó en el comedor privado mientras las conversaciones se apagaban. Me gustaría hacer un brindis, anunció con el rostro radiante. Por mi maravillosa sobrina, Jene. Tu generosidad esta noche demuestra lo maravillosa hija que eres. La forma en que has cuidado de tu madre, y ahora esta increíble celebración. Lo siento, la interrumpí con la voz ligeramente temblorosa, pero necesito detenerla justo ahí. La habitación se quedó en silencio. La sonrisa de mamá se congeló en su rostro. Yo no organicé esta cena, continué, mirando alrededor de la sala. Yo no elegí este restaurante. Yo no autoricé ninguno de estos gastos. De hecho, esta es la primera vez que oigo hablar de ello. Se oyeron jadeos por toda la reunión. El tenedor de alguien resonó contra su plato. Jene, siseó mamá, con el rostro enrojecido, no seas ridícula. Por supuesto que tú pagas esto. ¿Quién más lo haría? Me levanté lentamente, mi silla raspando contra el suelo de mármol. No, mamá. No lo hago. Ofrecí organizar una agradable cena en tu casa o pedir comida de tu restaurante italiano favorito. Tú dijiste que querías encargarte de todo tú misma. Nunca mencionaste el Chateau ni invitar a 30 personas. Pero tú siempre pagas, espetó. Has estado pagando todo. Por cosas razonables. Restaurantes normales, facturas básicas. No esto. Señalé la comida extravagante. No te debo un cheque en blanco. Desagradecida, la voz de mamá se quebró. Después de todo lo que he hecho por ti. Todo lo que tú has hecho por mí, me reí, pero no había humor en ello. ¿Te refieres a como cuando intentaste gastarte mi fondo para la universidad? ¿O cuando llevaste la empresa de papá a la ruina? El silencio en la habitación era ensordecedor. Metí la mano en mi bolso y saqué mi cartera,
contando $200. Esto cubre mi chuleta de cerdo y mi copa de vino, dije, colocando los billetes sobre el mantel blanco e impecable. Buena suerte con el resto. Salí sin mirar atrás, mis tacones resonando contra el suelo de mármol como una cuenta atrás. Nadie me llamó. Nadie intentó detenerme. El aire nocturno me golpeó la cara como una bofetada al salir a la calle. Paré el primer taxi que vi y le indiqué que me llevara a mi hotel. Tan pronto como llegué a mi habitación, apagué mi teléfono. Sabía que empezaría a sonar pronto, llamadas furiosas de mamá, mensajes decepcionados de parientes, exigencias de explicaciones. Pero por ahora, solo necesitaba silencio. Me senté en el borde de la cama del hotel, con la mano temblorosa, y observé las luces de la ciudad brillar a través de la ventana. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente sola, y extrañamente, maravillosamente libre. A la mañana siguiente, mi teléfono casi explotó cuando lo encendí. Las notificaciones seguían llegando, 47 llamadas perdidas de mamá, 28 de la tía Carol, 15 del tío Pete, docenas más de varios parientes. El buzón de voz estaba lleno. Respiré hondo y llamé a mamá. Contestó al primer timbre. Mamá, siento lo de anoche, empecé, tratando de mantener la voz firme. Voy para allá ahora. Necesitamos hablar sobre lo que pasó en el restaurante. Realmente pensé que podría encontrarme con ella a mitad de camino, que tal vez, solo tal vez, se daría cuenta de lo inapropiado que era organizar una fiesta tan extravagante a costa de otra persona sin siquiera preguntarle. No podría haber estado más equivocada. ¿Cómo te atreves? Su grito fue tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Cosa egoísta, narcisista, desagradecida. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Mamá, si me hubieras dicho. Me humillaste completamente delante de todos. ¿Sabes lo que pasó después de que te marcharas como una niña mimada? Todos tuvieron que poner $400 cada uno para cubrir la factura. ¿$400? El total fue de $12.000. $12.000. ¿Y tú, con todo tu dinero, ni siquiera te molestaste en pagar el cumpleaños de tu propia madre? ¡Maldita avariciosa! Mi cabeza daba vueltas. ¿$12.000? ¿Pidieron aún más después de que me fuera? ¿Crees que yo soy avariciosa, mamá? Bien. Te enseñaré lo que es la avaricia. Colgué a mitad de su diatriba. Mis manos ya no temblaban. En cambio, una fría claridad se apoderó de mí cuando abrí mi portátil. Primero, inicié sesión en mi cuenta bancaria y cancelé la transferencia mensual automática de $1.000 a su cuenta. Luego, llamé al concesionario donde había comprado mi viejo Lexus. Hola, soy Jenny Michei. Necesito organizar la recogida de un vehículo. El coche todavía está a mi nombre. 20 minutos después, una grúa se dirigía a la casa de mamá. Abrí el sitio web del proveedor de servicios de Internet. 3 clics, y su conexión de alta velocidad estaba programada para la desconexión. Finalmente, abrí mi cuenta de redes sociales y comencé a escribir. Anuncio importante para los miembros de mi familia, con efecto inmediato. Ya no financiaré ningún viaje ni gastos de viaje para mi madre ni mis parientes. Cualquier acuerdo anterior queda cancelado. Por favor, hagan sus propios planes de viaje en el futuro. Pulsé publicar y cerré mi portátil. Parecía que estaba cerrando un capítulo de mi vida. Las consecuencias fueron nucleares. A las pocas horas de mi publicación en las redes sociales, mis notificaciones explotaron con comentarios de parientes que, solo unos días antes, habían estado más que felices de disfrutar de mi generosidad. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia madre?, escribió la tía Carol. Después de todo lo que sacrificó por ti. No eres más que una egoísta, obsesionada con el dinero. Y el tío abuelo Pete, que había viajado con nosotras a San Francisco hacía solo 2 meses, intervino. Tu padre se avergonzaría de lo que te has convertido. ¿Así es como te crió? ¿Para abandonar a la familia? Los comentarios seguían llegando, cada uno más venenoso que el anterior. Mi prima Rachel, a la que había ayudado a mudarse a su nuevo apartamento el año pasado, publicó: no te molestes en venir a mi boda en septiembre. No quiero a alguien tan desalmada en mi día especial. La tía Carol continuó con otro golpe.
Y puedes olvidarte de mi fiesta de aniversario número 60 el mes que viene. No necesitamos tu dinero ni tus regalos. Fue fascinante, de verdad, ver lo rápido que olvidaron todas las cenas, todos los viajes, todas las veces que pagué la cuenta sin pensarlo 2 veces. Ahora yo era la villana de su historia, la hija avariciosa que había abandonado a su pobre madre. Ninguno de ellos mencionó la factura de la cena de $12.000 que se habían visto obligados a repartir. Ninguno de ellos cuestionó por qué mamá había invitado a 30 personas a un restaurante donde los platos principales empezaban en $300 sin discutirlo con la persona que esperaba que pagara. En su versión de los hechos, esa parte no importaba. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Me entregué al trabajo, asumí proyectos adicionales, cualquier cosa para mantener mi mente ocupada. Mi teléfono seguía vibrando con mensajes de números desconocidos, parientes que intentaban comunicarse conmigo a través de diferentes teléfonos después de que los hubiera bloqueado. Cambié mi número. Algunas noches me quedaba despierta preguntándome si había hecho lo correcto. Pero entonces recordaba todas las veces que mamá me había manipulado, todos los sentimientos de culpa, todas las interminables exigencias disfrazadas de amor. La cena de cumpleaños no fue un incidente aislado. Fue solo el ejemplo más flagrante de un patrón que había estado allí todo el tiempo. 2 meses después del incidente del restaurante, mamá intentó ponerse en contacto. Usó el teléfono de su vecina para dejar un mensaje de voz. Yene, cariño, ¿podemos hablar? Te echo de menos. Las cosas han sido difíciles. ¿Quizás podríamos tomar un café? Solo nosotras. Su voz sonaba más pequeña de alguna manera, menos segura. Una parte de mí quería creer que había cambiado, que finalmente había entendido. Pero entonces me di cuenta de que aún no se había disculpado. No había ningún reconocimiento de lo que había hecho, ninguna asunción de responsabilidad, solo otro intento de atraerme de nuevo. Bloqueé ese número también. La vida continuó. Recibí otro ascenso en el trabajo. Sin el gasto constante de mantener a mamá y a varios parientes, mi salario se estiró más de lo que jamás hubiera imaginado. Hice un viaje a Europa, sola esta vez. Sin parientes a los que entretener, sin exigencias de nadie a las que acomodarme. Fue liberador. A veces, a través de conocidos mutuos o de las redes sociales, oigo fragmentos sobre la vida de mamá. Tuvo que reducir sus gastos de nuevo, mudarse a un lugar aún más pequeño. Se queja a cualquiera que la escuche sobre su hija desagradecida que la abandonó. Todos los parientes simpatizan con ella, por supuesto. Pero, curiosamente, ninguno de ellos se ha ofrecido a ayudarla como yo lo hice. ¿Echo de menos tener una madre? A veces. Pero echo de menos la madre que necesitaba, no la que tenía. Echo de menos la idea de familia, pero no la realidad de en lo que se había convertido mi familia. Una red de aprovechados, demasiado felices de tomar todo lo que podía dar, y luego condenarme cuando finalmente dije basta. Tal vez algún día mamá tenga una verdadera epifanía. Tal vez entienda que el amor no debería tener un precio, que la familia no se trata de transacciones financieras. Tal vez ofrezca una disculpa sincera, no del tipo que viene con excusas o exigencias, sino una que demuestre una verdadera comprensión del daño que ha causado. Si llega ese día, podría estar abierta a reconstruir algún tipo de relación. Una diferente, con límites claros y respeto mutuo. Pero incluso entonces, nunca volveré a ser el cajero automático de la familia. Ese capítulo de mi vida está cerrado para siempre.